Buen día, compañeros, somos el equipo número 1 del quinto módulo de maestría en educación básica. Hoy les vamos a hablar sobre los conceptos básicos en el desarrollo de habilidades del pensamiento. Se da por hecho que el hombre es un animal pensante. Sin embargo, existe una gran diferencia en lo que se puede ser llamado pensamiento natural y aquel que deliberadamente se desarrolla y es entrenado. Dependiendo del desarrollo de las habilidades del pensamiento, un estudiante puede convertirse en un excelente profesionista, pero esto va a depender de las estrategias, métodos y el entrenamiento que lleve para su desarrollo. Las habilidades del pensamiento deben de permitir relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes cambios de este mundo complejo y multicultural. Reflexiones acerca del pensamiento. Iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Es posible aprender a pensar? ¿Alguno de ustedes alguna vez le han dicho esta frase? No piensas antes de actuar. O a alguno de sus alumnos, cuando se les dificulta algo, les dicen, es que tienes que pensar. La palabra pensar puede estar asociada a recordar, dar una opinión, analizar, exponer una idea, reflexionar, argumentar, entre otros. El aprender a pensar de manera analítica, crítica y además debe de ser consciente de ello es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y de la práctica constante. Para comenzar a tomar conciencia de cómo se piensa, es necesario que el sujeto muestre la actitud de inquirir o investigar detalladamente, haciéndose preguntas como las que se muestran a continuación. La primera pregunta sería, ¿cuál es el proceso de pensamiento implicado en una situación hipotética? ¿Qué hago mientras pienso? ¿Cuál método utilizo para ayudarme a pensar? ¿Qué conocimientos tengo acerca de mi forma de pensar? ¿Cuál actitud asumo cuando pienso o tengo que pensar? ¿Cuál habilidad de pensamiento estoy poniendo en práctica? Con esto se puede tener conciencia de algunos aspectos de la forma de pensar y se puede reorganizar y por lo tanto perfeccionar, ya que podemos con estas preguntas, si nos las hacemos, identificar algunas fortalezas y debilidades. A veces por costumbre no nos detenemos a reflexionar, ni siquiera nos damos el tiempo para pensar o tomar conciencia sobre las consecuencias de algunas de nuestras acciones. Pero existen diferentes métodos y estrategias que propician el desarrollo analítico, crítico y reflexivo. Un ejemplo de ello son las preguntas que acabamos de mencionar. Estas nos pueden ayudar a estimular los procesos de pensamiento. Con esto entonces, ¿para qué aprender a pensar? Desde una perspectiva amplia, aprender a pensar es fundamental para el desarrollo de variadas actividades, tanto profesionales como personales. Por ejemplo, cuando no se tiene desarrollado estas habilidades del pensamiento, ocasiona problemas en el desempeño profesional o personal. Si un alumno desde pequeño se le estimula a desarrollar sus habilidades de pensamiento, le será de gran beneficio. Alguno de estos beneficios es que podrá tomar decisiones en diversas circunstancias, considerar prioridades, buscar alternativas de solución, escuchar diferentes puntos de vista y opinar sobre algún hecho. Otros beneficios son resolver problemas, tomar iniciativa, trabajar en equipo, ser operativo, saber hacer las cosas, comunicar de manera efectiva y eficaz, vivir con plenitud y capacidad de gozo y cambiar la manera de pensar. Hay evidencias de las consecuencias de no pensar con eficiencia en este mundo real, tanto en el ámbito de conducta individual como
en la conducta colectiva. Ejemplo de ello es lo que estamos viviendo actualmente. Hay numerosas amenazas que afectan a la humanidad. Por ejemplo, las pandemias, contaminación ambiental, crisis económica, sequías, entre otros. Estos ejemplos justifican de aprender a pensar con más eficiencia. De lo contrario, como individuos y como especie, tendremos graves e irremediables problemas. Es urgente la necesidad de adquirir un pensamiento crítico que permita interactuar de manera adecuada en una sociedad. Edgar Morin, en Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, cita que los grandes problemas de la humanidad requieren cambiar los estilos de vida y los comportamientos, pero para ello, primero ha de modificarse el pensamiento de modo que pueda enfrentar la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza el mundo de hoy. Con base a lo anterior, se puede afirmar que es importante y fundamental aprender a pensar con una buena actitud ante este mundo. Enfoque de competencias. Cuando hablamos de competencia, algunos lo relacionan con competir, pero hablar de competencias es hablar de unidad. O sea, que los elementos del conocimiento tienen sentido solo en función del conjunto de otras palabras. En resumen, ser competente implica el dominio de la totalidad de elementos y no solo de algunas partes. Competencia es la capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. Se desarrolla a partir de experiencias de aprendizaje que integran 3 tipos de saberes: el saber conceptual, saber procedimental, saber hacer, actitudinal, ser. La fórmula para definir competencia es conocimiento más habilidad más actitud. Para que un estudiante pueda ser competente, debe de cuidar el equilibrio entre estos 3 elementos y lo podemos representar en un triángulo equilátero. La letra K significa conocimiento, contenidos proposicionales aceptados como verdaderos mediante algún tipo de justificación teórica. La letra H como habilidad, manifestación objetiva de una capacidad individual cuyo nivel de destreza produce eficiencia en una tarea. La letra A como actitud, conducta postural o situacional que manifiesta la ponderación de un valor. En el ámbito académico es común que existan aspectos que alteren este equilibrio de los elementos de la competencia, tales como contenidos eminentemente teóricos, poco contacto con la realidad, poca práctica, instalaciones inadecuadas, malas relaciones interpersonales, entre otros. Cuando no hay un equilibrio, surgen las incompetencias. Campiram habla de 6 tipos de incompetencias que dependen de la prioridad que se le dé a alguna de las dimensiones del modelo. Por ejemplo, si la tendencia del estudiante es adquirir solo conocimientos únicamente y descuida los otros elementos, resultaría un alumno con mucho conocimiento, pero con deficiencia para aplicarlo y deficiencia en su comportamiento. Sería un erudito incompetente. Otro tipo de incompetencia es cuando se pretende poner énfasis en hacer las cosas únicamente, descuidando los otros 2 elementos. Con esto resultaría un hábil incompetente. También el refinado, estudiante incompetente que no sabe ni hace nada, pero que tiene muy buenas relaciones interpersonales. Es decir, es un alumno con buena actitud. Por otro lado, también resulta un estudiante incompetente cuando se atienen 2 dimensiones:
la que es del conocimiento y la habilidad, pero se deja a un lado el desarrollo humano. Con esto resulta un grosero. Si se descuida el conocimiento y únicamente se limita a hacer las cosas con buena actitud, sería un ignorante. Por último, si un estudiante procura el conocimiento y la actitud, pero descuida la habilidad para aplicar ese conocimiento, sería un perfecto inútil. En conclusión, para que un estudiante tenga la capacidad efectiva de llevar a cabo exitosamente una actividad o realizar algún trabajo, debe mantenerse al tanto de los conocimientos necesarios, saberlos aplicar óptimamente y mantener una buena disposición ante sí mismo y ante su entorno social. Pues vamos a hablar sobre los hemisferios cerebrales. ¿Cómo está constituido nuestro cerebro? Dice que algunos autores lo dividen en 4 cuadrantes. Es importante saber qué es el cerebro. Bueno, es un órgano central de las percepciones sensoriales, de pensamiento y de todos los contenidos de la conciencia. Esta se encuentra ubicada en la cabeza y que por lo general está cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. ¿Por qué suelen decir que el ser humano tiene 3 cerebros en uno? Bueno, porque estas 3 forman uno, ya que existen múltiples conexiones neuronales y estas trabajan en conjunto. El ser humano cuenta con el cerebro de reptil, porque ésta se encarga de las reacciones motoras. Es la manera de reaccionar del ser humano ante cualquier situación. El cerebro mamífero o el sistema límbico, su función principal es controlar las emociones como simpatías, antipatías, miedos, alegría, enojo. Y el cerebro humano, que es el neocórtex, esta desempeña las funciones superiores de pensar, deliberar, diseñar proyectos, amar y sobre todo tomar decisiones. Existen 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, pero estas siempre van a trabajar unidos por el cuerpo calloso, aunque funcionan de modo diferente. Cada hemisferio va a recibir su propia realidad a su manera. Les voy a dar a conocer algunas características de los hemisferios. Como sabemos, cada uno de estos hemisferios desempeñan funciones diferentes, pero hay algunas con las que realizan con mayor intensidad en una mitad que en otra. El hemisferio derecho nos dicen que son intuitivas, imaginarias, tienen un sentido artístico, un sentido musical, la percepción es tridimensional y tienen el control de la mano izquierda. El hemisferio izquierdo utilizan el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y tienen el control de la mano derecha. Estos son algunos ejemplos. Los hemisferios tienen un cuerpo calloso y a través de ellos se dan las comunicaciones entre los 2 hemisferios. Ahora les voy a hablar sobre los 5 tipos de pensamiento desde el modelo Cole. El pensamiento reactivo. Este es el básico, es el primario, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos garantiza la sobrevivencia y la adaptación al medio.
Es la reacción inmediata, se da por medio de emociones como la ira, el miedo, el coraje, el terror. El pensamiento lateral, bueno, ese está regulado por la emoción. Se dice que es circular, subjetivo, intuitivo. ¿Por qué? Porque se basa en las opiniones, en las emociones, en la cultura, los gustos y sobre todo utilizan el hemisferio derecho. 3. El pensamiento lógico. Bueno, utilizan la experiencia sensorial, está regulado por el intelecto, es capaz de atender objetos formales u objetos abstractos que se relacionan con la experiencia sensorial, tienen un objetivo, pues aquí utilizan el hemisferio izquierdo. El pensamiento unificado, bueno, ese está regulado por la voluntad. Resulta de la madurez del observador, va a depender de la persona ante la situación que se encuentre y la manera en que lo percibe la persona. El pensamiento creativo. Esta está regulado por la imaginación y pues se da en los 4 tipos de pensamiento. Como nos podemos dar cuenta, aquí hay un cuadro comparativo de los 5 tipos de pensamiento. Este es un cuadro comparativo de los 5 tipos de pensamiento que acabamos de ver. El pensamiento reactivo o animal nos dice que es irreflexiva, solo graba y repite. Y se encuentra en el hipotálamo. Dice que siempre hay nuevas conductas y rompe patrones. El pensamiento lateral está asociada con la emoción porque siente y es corporal. Se encuentra en el hemisferio derecho. Tiene ideas, imágenes, expresiones corporales. El pensamiento lógico pues es intelecto, porque se encarga de clasificar, de dividir en partes, de relacionar, utiliza el hemisferio izquierdo. Estas generan hipótesis, hacen inferencias. El pensamiento unificado tiene la voluntad, puede decidir, integra, intenta, ocupa el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, más el cuerpo calloso. Son intentos personales y existen las tomas de decisiones. El pensamiento creativo, pues esta es la más completa porque utiliza la imaginación, se suelta, lidera, rompe límites, elimina estructuras, utiliza toda la parte del cerebro. Y esta va a depender del tipo de pensamiento porque nos dice que es diversa. Hay otros enfoques sobre los tipos de pensamiento, como el convergente y el divergente. El convergente busca una respuesta determinada, es lógico, convencional, racional o vertical y solamente puede elegir una alternativa. El divergente pues se mueve en varias direcciones, busca muchas soluciones para resolver problemas, tiene un pensamiento lateral y genera alternativas. La característica del pensamiento vertical es selectivo, encadenamiento de ideas, se desecha toda idea que no tenga una base sólida en que apoyarse, importa la calidad de las ideas, es necesario para enjuiciar ideas y para aplicarlas. Se crean categorías, clasificaciones, etiquetas, son fijas, se mueve en una dirección definida. Y el pensamiento lateral pues es creador, efectividad de las conclusiones. El pensamiento es libre, es necesario generar muchas ideas, importa la cantidad de ideas, busca nuevos enfoques, se mueve creando varias direcciones. Hablemos del pensamiento deductivo. Esta va de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque se basa en teorías, hipótesis, observación y por último lo confirma. Infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. El pensamiento inductivo pues se razona partiendo de lo particular
para llegar a lo general y su posición de algo. Siempre hace eso. Hoy les hablaré de las inteligencias múltiples. Según Oscar Gardner, define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Gardner dice que la capacidad es una destreza que se puede desarrollar, aunque la inteligencia es un componente genético y asegura que todo ser humano nace con sus potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, de las experiencias, de la educación recibida, de la atención que le brinden sus padres desde pequeños hasta la adolescencia. Gardner dice que hay 8 tipos de inteligencia. La inteligencia lógico-matemática, que es la que se utiliza para resolver este tipo de problemas. Es la inteligencia que tienen los científicos, se corresponde con el modo de pensar lógico y con lo que la cultura lo ha considerado siempre como la única inteligencia. La inteligencia lingüística lo desarrollan los escritores, los poetas, los redactores, los políticos. Tiene que ver con la lectura, con la escritura, con las narraciones de historias, cuentos, memorizaciones de fechas. Son aquellas personas que piensan más en palabras. Inteligencia espacial consiste en formar un modelo mental de 3 dimensiones: inteligencia de marineros, de ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores, rotulistas, maestros de danza, pintores, etc. También existe la inteligencia musical. Esta inteligencia musical es naturalmente, se le atribuye a los cantantes, a los compositores, a los bailarines, a las personas que tocan un instrumento musical. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de utilizar el propio cuerpo o las partes del cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Lo utilizan los deportistas, los artesanos, los cirujanos, los bailarines. También hay que atribuir esta inteligencia corporal kinestésica o sinestésica a las personas que pueden utilizar herramientas, a los obreros, a las amas de casa. Existe la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la inteligencia que permite entender a las demás personas. Se le atribuye a los buenos vendedores, a los políticos, a los profesores. Inteligencia intrapersonal permite entenderse a uno mismo, cómo es uno, su capacidad, sus habilidades, sus destrezas. Este entendimiento se va a dar según la escolaridad y la cultura de cada persona. Y la última inteligencia es la inteligencia naturalista. Es la inclinación de las personas hacia la naturaleza. Se aplica aquí las habilidades de la observación y el estudio de la naturaleza. Generalmente las personas que se dedican o que tienen o que desarrollan esta inteligencia naturalista son biólogos, físicos, herbolarios. La combinación de la inteligencia interpersonal e intrapersonal da como resultado la inteligencia emocional, principalmente en parejas, en la familia, en la sociedad, en reuniones, en deportes, religión. Concluyo que todos los seres humanos hacemos uso o tenemos las 8 inteligencias y las usamos de acuerdo a cada situación que se nos presenta en la vida. Pero algunas personas se identifican por desarrollar con mucha capacidad o potencialidad una de estas inteligencias.
Por eso existen los oficios, las profesiones o las especialidades. Les hablaré de las habilidades del pensamiento. ¿Qué son las habilidades del pensamiento? Las habilidades del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Las habilidades del pensamiento son procesos desde un punto de vista teórico-práctico y pueden clasificarse desde el modo COL, que significa comprensión ordenada del lenguaje. Estas se clasifican en 3 niveles de acuerdo al nivel de comprensión que produce la persona: lo básico, lo analítico y lo crítico. Las habilidades del pensamiento en general dan lugar a conductas las cuales pueden ser observadas, guiadas e incluso podrían servir para la instrucción de otras. Estas conductas pueden clasificarse también en básicas, analíticas y críticas. El proceso evolutivo de una habilidad del pensamiento tiene 3 etapas: el origen, el desarrollo y la madurez. Aquí quisiera hablar de una habilidad del pensamiento que desarrolla una persona desde su niñez y está desarrollada con la inteligencia, ya sea lingüística, ya sea lógica matemática, espacial, corporal, kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal o naturalista. Estas habilidades deben tener un origen. ¿Cómo se origina? Dentro de su desarrollo se debe de vigilar que se tenga una práctica constante para llegar a la madurez. La madurez consiste en el logro de esa habilidad, o sea, donde se pulen las destrezas, las habilidades y se logra el objetivo. Puedo mencionar que estas habilidades se deben de practicar en el nivel básico de educación, ya tanto en la casa como en la escuela. El maestro debe hacer uso de todas las inteligencias para lograr las habilidades básicas del pensamiento de sus alumnos. Puedo poner el ejemplo que un niño que aprende a tocar un instrumento musical desarrolla la inteligencia musical, pero para lograr esta habilidad debe de surgir ese gusto, de ahí donde está el origen. Debe seguir practicando el instrumento musical constantemente hasta lograr esa habilidad. Y la perfección es cuando ya tiene el producto terminado, en este caso del instrumento musical, cuando ya se le sale la pieza o las piezas de música que él ejecuta, o llegar a la composición de canciones. En el caso de un futbolista, surge el origen cuando hay una motivación por parte del padre o por parte de la escuela, cuando se le proporciona el material necesario al alumno, en el caso de balones, de cancha, de uniformes. Tienen una práctica constante que es el desarrollo, y cuando el niño llega a jugar con excelencia, con bastante habilidad y con bastante destreza, es decir, que ya llegó a la madurez. Esas son las etapas de la habilidad del pensamiento. En la escuela, el niño también debe desarrollar estas habilidades, donde se aplican las inteligencias, y si el profesor en dado caso tiene gusto nada más por algunas inteligencias, debe de aplicar lo que viene en los programas, en los planes y programas de estudio, en todas las materias, en español, en matemáticas, en ciencias, geografía. Sí, en geografía se aplica lo espacial, en educación física y arte se aplica lo corporal o lo kinestésico, y esa relación que tiene con sus compañeros en cuanto a lo interpersonal. Debe de visitar museos, visitar campos para aplicar la cuestión naturalista, y debe desarrollar todas estas inteligencias para que sus habilidades básicas del pensamiento también
vayan desarrollándose y al final de cuentas el niño, el alumno permita conocer los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para transitar desde el nivel básico del pensamiento hacia los niveles del pensamiento analítico, crítico y creativo. Esta competencia servirá a los estudiantes para que se conduzcan de manera brillante por la vida cotidiana y principalmente por su tránsito en la vida académica. A continuación hablaremos del modelo COL, comprensión ordenada del lenguaje. Campirán, 1999, ha creado un modelo metodológico didáctico, diseñado y propuesto para pensar mejor, cuyas siglas son COL, que significa comprensión ordenada del lenguaje. Este modelo se compone de 3 submodelos. El primero se refiere a la estimulación plurisensorial de la inteligencia. El segundo modelo es la bitácora, orden del pensamiento, y el tercero tiene que ver con los niveles de comprensión, que van desde cuando se actúa aparentemente sin pensar hasta cuando se hace de una manera analítica y crítica. A continuación, tenemos el modelo análogo, el esquema de funcionamiento computacional. El submodelo 1 correspondería al input, o es la entrada o estímulo. El submodelo 2 al procesamiento como tal y el submodelo 3 al output o salida-respuesta. Esto conlleva a que éste se vaya retroalimentando para que éste pueda tener una comprensión ordenada del lenguaje. La comprensión ordenada del lenguaje tiene 3 características. Una es la estimulación plurisensorial de la inteligencia. Para aprender a pensar es necesario recibir del entorno una estimulación plurisensorial de las inteligencias por medio de la propioceptiva, o sea, que alude al sentido de la orientación espaciotemporal, auditiva, emocional, verbal y visual. El segundo elemento es el orden del pensamiento en el modelo COL. El aprendiz debe desarrollar la habilidad de procesar la información en orden y de manera completa, haciendo hincapié en el dominio de un tema a través del lenguaje, que implica responder a las 7 preguntas claves del que se refiere. La primera pregunta es ¿de qué se está hablando? La segunda pregunta es ¿qué te preocupa de eso? La tercera pregunta es ¿tú qué piensas al respecto? Cuarta pregunta, ¿qué estás presuponiendo? Quinta pregunta, ¿en qué te basas para pensar así? Sexta pregunta, ¿puedes darme un ejemplo? Y séptima pregunta, ¿qué piensas del siguiente ejemplo? Las preguntas anteriores se constituyen en 7 movimientos claves para la comprensión general, mismos que dan lugar a una bitácora de 7 columnas, como tema, problema, hipótesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Cada una de estas preguntas tienen respuestas. El tercer nivel es los niveles de comprensión. Existen 3 tipos de niveles de comprensión para reconocer el nivel de respuesta que elabora el aprendiz. El primer nivel es el prereflexivo, en el cual se caracterizan las habilidades básicas. La comprensión de manera general del tema sirven en la vida cotidiana y solamente nos da la impresión y la ambigüedad. El segundo nivel es el reflexivo, que son habilidades analíticas, componentes y relaciones. Sirve para la vida universitaria y tienen precisión, rigor, lógica y crítica. Y por último, el tercer nivel, el nivel experto, que se caracteriza por habilidades críticas creativas, originalidad de modelos propios, trasciende la vida universitaria. Así también es importante la bitácora para la comprensión ordenada del lenguaje. El primer nivel se caracteriza porque se ocupan 3 preguntas.
que son ¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? El segundo nivel son las preguntas ¿qué propongo?, ¿qué integro?, ¿qué invento? Y el tercer nivel de la bitácora es el manejo de 6 preguntas anteriores, añadiendo ciertos fines como ¿qué quiero lograr?, ¿qué utilidad tiene? El objetivo de esta bitácora es apoyar la memoria, estimula los procesos de pensamiento, desarrolla la metacognición, despierta actitudes de autogestión, autorresponsabilidad y organización de las ideas en la bitácora. ¿Qué dinámica se propicia para la elaboración de esta bitácora? Propiciar su elaboración, responder las preguntas de manera escrita, leer en grupo, retroalimentación por el grupo y el mediador, hacer metacognición de la dinámica y elaborar la bitácora sucesivamente. Y la didáctica que aprendemos de esta es el manejo de la información, la repetición y la observación. La bitácora para la comprensión ordenada del lenguaje COL, ¿para qué sirve? Sirve para escuchar, permite reconocer el discurso del otro. Debe de identificar la reflexión propia de la metacognición, obliga a la responsabilidad y hablar en primera persona. Las ventajas que tenemos de la bitácora es la modalidad de comunicación escrita, creación de una memoria, sirve para medir los cambios, apoya la habilidad de redactar, facilita el discurso pertinente, atinente, menos disperso, estimula habilidades básicas y analíticas de pensamiento y a escribir de una forma para la reflexión. ¿Cuáles son los obstáculos que tienen y que se resisten las personas a utilizar esta bitácora? Es resistirse a escribir, resistirse a leer en público, resistirse a intentar un desarrollo integral en conocimiento, habilidades y actitudes, perder la continuidad, el deseo de cambiar, el deseo de atender antes de ser y el escepticismo. Son los obstáculos que tiene esta bitácora hacia las personas. Pero ¿por qué es importante lograr la metacognición? La metacognición es la capacidad que tiene la persona de tomar conciencia y autorregular su propio aprendizaje. Sirve para planificar estrategias utilizando en cada situación, aplicarlos, controlarlos, evaluar fallas y consecuencias y transferir todo ello a una nueva actuación. La metacognición propicia conocimiento, que implica ser capaz de tomar conciencia de la manera de aprender y comprender los factores de los resultados, y es una actividad positiva o negativa. También permite la regulación y control de las actividades que el aprendiz realiza en su aprendizaje. Es la planificación de actividades cognitivas, control del proceso intelectual y la evaluación de resultados. La transferencia de habilidades de pensamiento, ¿qué es? Es trasladar algo de un lugar a otro. ¿Cómo se desarrolla? Depende de un proceso de madurez desde el origen que se logra mediante la estimulación adecuada. Esta se logra mediante la práctica. Se evidencia mediante la transferencia en el desarrollo de habilidades de pensamiento. El contexto es importante porque el aprendiz puede aplicarlas, estas habilidades, en circunstancias en el plano académico y personal. Sirve para la redacción de ensayos, toma de decisiones y argumentación. Procedimiento y finalidad de las habilidades de pensamiento en su transferencia. Se conoce el proceso o conocimiento, se comprende el concepto del proceso, comprensión, se entiende el significado, asimilación, se practica el procedimiento, internalización, se aplica en situaciones similares, generalización, y se aplica en situaciones análogas, transferencia. Los integrantes del equipo 1 son Rosalba Ortiz Francisco, Rigoberto Terán Velázquez, Guillermo Espinosa Carrasco, Alma Lozano Matos. Les agradecemos por la atención prestada.